¿Sabías que la esposa de Poncio Pilatos, Claudia, tuvo una visión impactante sobre el juicio y la crucifixión de Jesús? En el video de hoy, exploraremos la sorprendente carta que Claudia escribió, revelando detalles impactantes e ideas que podrían cambiar tu percepción sobre los eventos más cruciales de la historia cristiana. ¿Por qué esta carta fue ignorada durante tanto tiempo? ¿Qué revela sobre los dilemas y decisiones que moldearon el destino de Jesús? Al ver este video, descubrirás la perspectiva de Claudia y entenderás cómo estos eventos se conectan con cuestiones de justicia, fe y moralidad que siguen siendo relevantes en nuestras vidas hoy en día. Para entender la importancia de la carta de Claudia, primero debemos contextualizar los eventos de la época. Estamos a principios del siglo I, en Palestina, una región marcada por tensiones políticas y religiosas. Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea, era responsable de mantener el orden en una región tumultuosa y llena de conflictos entre romanos y judíos. Claudia, su esposa, vivía detrás de escena en este escenario tumultuoso. Como mujer de un gobernador, estaba más alejada de la política activa, pero eso no le impidió tener un papel crucial en la historia de Jesús. Aunque se sabe poco sobre Claudia, la tradición y algunos escritos históricos sugieren que tuvo una visión o un sueño premonitorio que la llevó a abogar en contra de la condena de Jesús. Esta carta, que exploraremos hoy, revela la perspectiva única de Claudia sobre el juicio de Jesús. No solo expone sus preocupaciones y dudas, sino que también ofrece una visión personal y reveladora de los eventos que moldearon la crucifixión. Entender este contexto nos ayuda a apreciar mejor la profundidad y la complejidad de las emociones y decisiones involucradas. Esta carta es un documento fascinante que ofrece una visión íntima y personal de los eventos que rodearon la condena de Cristo. Claudia escribe sobre sus preocupaciones e inquietudes en relación con el juicio de Jesús. En uno de los pasajes más impactantes, expresa su creencia en la inocencia de Jesús y denuncia la injusticia que estaba a punto de cometerse. Relata que tuvo un sueño perturbador, en el cual fue advertida sobre el carácter justo de Jesús y la gravedad de la decisión que se estaba tomando. Este sueño parece haber sacudido profundamente su fe en la integridad del proceso judicial llevado a cabo por su esposo. Ella describe: «Tuve un sueño inquietante esta noche, donde un hombre justo fue injustamente condenado. Su inocencia era tan clara como el día, y sentía un enorme peso sobre mi alma, como si el destino del mundo estuviera en juego». Además de sus preocupaciones personales, la carta también refleja el tumulto y la presión que Pilatos enfrentaba como gobernador romano. Claudia menciona el miedo a represalias de los líderes judíos y la tensión política que influyó en las decisiones de esa fatídica mañana. Su escritura revela un enfrentamiento entre su conciencia y la dura realidad política. Ella dice: «Mi corazón se rompe al ver la presión que recae sobre mi esposo, Pilatos. La justicia parece ser una sombra distante en medio del tumulto y la presión de la multitud. Clamo por misericordia, pero temo que mi voz no llegue a los oídos que más necesitan escucharla». Claudia también discute el impacto emocional que el juicio de Jesús tuvo sobre ella y sobre Pilatos. Describe la desesperación y la impotencia que sintió al ver la injusticia desarrollarse ante sus ojos. La carta, por lo tanto, no solo proporciona una visión única de la perspectiva de Claudia, sino que también ilumina las complejidades y los dilemas enfrentados por aquellos cercanos a Jesús durante su juicio. Ella describe esto diciendo: «La visión que tuve me mostró la injusticia que está a punto de cometerse. Suplico que el nombre de este hombre, Jesús, sea considerado con la dignidad que merece, y que no sea sacrificado en nombre de conveniencias políticas o miedos infundados». Hoy, al ver el juicio de Jesús, no puedo evitar sentir que algo terrible está por suceder. La presión sobre Pilatos es palpable, y me siento impotente, deseando poder cambiar el curso de los eventos y evitar la condena de un hombre cuya única culpa parece ser su propia bondad. No puedo permanecer en silencio por más tiempo. Lo que está sucediendo es una injusticia flagrante. Mi espíritu clama por rectitud, y mi corazón está en conflicto con la realidad que se despliega ante mis ojos. Que la verdad prevalezca, y que el inocente no sufra en vano. La parte del Evangelio de Mateo que se refiere al sueño de Claudia y su intento de intervenir en el juicio de Jesús está en Mateo, capítulo 27, versículo 19. El versículo dice: «Mientras Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje: no tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él». En este versículo, Claudia, la esposa de Poncio Pilatos, le envía un mensaje durante el juicio de Jesús,
advirtiéndole que no se involucre con Jesús, a quien ella considera un hombre justo. Ella menciona que tuvo un sueño perturbador sobre Jesús, lo que indica su fuerte sensación de que Jesús no debería ser condenado. Este documento es más que una simple descripción de los eventos. Es una ventana al sufrimiento y las dudas de una mujer que estaba en el centro de uno de los momentos más cruciales de la historia. Al analizar la carta, vemos cómo las decisiones tomadas ese día fueron influenciadas por factores personales y políticos, y cómo la lucha interna de Claudia puede ayudarnos a entender mejor el impacto emocional y espiritual de estos eventos. En los Evangelios, encontramos el relato de cómo Poncio Pilatos, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, cedió a la presión de los líderes judíos y a la multitud. Claudia menciona en su carta que tuvo un sueño premonitorio sobre Jesús, lo que resuena con la advertencia dada a Pilatos, según se registra en Mateo 27, donde ella intenta intervenir a favor de Jesús. Este detalle revela una conexión directa entre la carta y lo que la Biblia relata sobre la implicación de Claudia. Además de la Biblia, otros textos históricos y tradiciones judías y romanas ofrecen perspectivas sobre el contexto político y social de la época. Estos textos muestran cómo la presión política y el miedo a las insurrecciones influían en las decisiones de los gobernantes romanos. La carta de Claudia, al resaltar su preocupación por la justicia y su visión sobre la inocencia de Jesús, complementa estas fuentes, proporcionando una visión adicional sobre los dilemas enfrentados por Pilatos. Por ejemplo, algunas fuentes históricas, como los escritos de Flavio Josefo, ofrecen un panorama sobre la turbulencia de la época y la complejidad de las relaciones entre romanos y judíos. La carta de Claudia, con su relato personal y emocional, se ajusta a este contexto y enriquece nuestra comprensión de las presiones que moldearon el destino de Jesús. Al analizar estas conexiones, vemos cómo la carta de Claudia no solo se alinea con los relatos bíblicos, sino que también ilumina aspectos menos conocidos de la historia, ofreciendo una visión más profunda de las fuerzas que influyeron en los eventos cruciales del juicio y crucifixión de Jesús. La carta de Claudia nos ofrece una perspectiva profundamente humana sobre el juicio y la crucifixión de Jesús. Ella revela el dilema moral y la angustia personal de alguien que estaba cerca de los eventos, pero que fue impotente para impedir la injusticia. Esta visión nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones difíciles y las presiones externas pueden influir en nuestras acciones y juicios. Claudia, con su conciencia afligida y su intento de intervenir, nos recuerda la importancia de escuchar nuestra propia moralidad y ética, incluso frente a la adversidad. Además, la carta destaca la lucha interna entre lo que es justo y lo que es políticamente conveniente. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar situaciones en las que debemos decidir entre lo que es correcto y lo que es más fácil. La historia de Claudia y Pilatos nos desafía a considerar cómo nuestras elecciones afectan no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Y para ti que te interesa conocer curiosidades y sabidurías bíblicas, aquí te dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Mira la carta en la que Caifás rompe su silencio sobre quién fue Jesús. Te sorprenderás. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención, y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.